Hasta ahora estuvimos viendo circuitos donde teníamos un único cilindro y o bien con pulsador y válvulas de estas de rodillo. Lo que hacíamos era a lo mejor pues el más sencillo, ¿no? Que le dábamos la pulsación, él iba solo hasta el final y con la válvula de rodillo volvía. Ahora lo que vamos a ver, o el paso que vamos a dar, es qué pasa cuando tengo varios cilindros. Imaginaos que tengo algo como esto, ¿no? Esto es una representación esquemática de un funcionamiento. Esto sería una máquina que dobla chapa. Entonces, la secuencia se inicia entrando el cilindro A, que sería este de aquí, sería la primera parte de la secuencia. Este cilindro entra, tiene aquí encima pues una chapa que la va a conformar el cilindro B, ¿no? Cuando el cilindro A llega al final, el cilindro B baja, aplasta esa pieza, le da la forma deseada. A continuación el cilindro B volvería a subir, el cilindro A se plegaría y una vez que está en la posición de reposo, el cilindro C es el que saca la pieza, ¿no? El cilindro C entraría por la parte de abajo, hace un movimiento hacia arriba y luego hacia abajo, liberando la pieza que ha quedado doblada ya dentro de ese molde que tenemos ahí. Vale, eso sería un ejemplo de una máquina sencilla con cilindros neumáticos, ¿no? En este caso para el conformado de una pieza metálica. Bueno, ¿qué problemas se pueden presentar? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora en este tipo de secuencias? El problema van a ser incompatibilidades. Voy a tener que solventar situaciones en ese funcionamiento donde una válvula está recibiendo, una válvula distribuidora que mueve un cilindro, está recibiendo señal de los dos pilotajes al mismo tiempo. Si eso pasa, como es un problema puramente de fuerzas, si yo empujo con una fuerza por la izquierda y con la misma fuerza por la derecha, la válvula no se mueve, ¿no? La válvula me queda bloqueada y el cilindro quedaría bloqueado también. Ese es el problema que vamos a abordar. Bueno, lo que es un circuito neumático, una de esas secuencias, se puede abordar de diferentes maneras, ¿no? En el análisis se van tomando diferentes pasos. Un primer paso es determinar la secuencia de funcionamiento, que se expresa de esta manera que tenéis aquí. En el ejemplo anterior, la secuencia la tenéis aquí escrita. La pongo aquí más grande, sería el cilindro A avanza, que lo representamos por A+, el cilindro B avanza, que lo representamos por B+. Claro, es que los cilindros cada uno le damos una letra en mayúscula, ¿no? Aparte de la numeración que llevan en el esquema. El cilindro B volvería, que es B-, a continuación volvería también el cilindro A, que era el que situaba la pieza debajo, ¿no? Para conformar, y luego venía la parte de expulsión, que era avance del cilindro C y retroceso del cilindro C. ¿Vale? Eso sería la secuencia de funcionamiento. Secuencia de funcionamiento. Vale, lo expresamos de esa manera. En una secuencia de funcionamiento puedo tener secuencias simultáneas. Imaginaos, por ejemplo, que simultáneamente en otra parte de la máquina, pues a la vez que sale el B, sale un cilindro que se llama D. Pues lo pondría debajo, a la misma altura, justo debajo, ¿no? Eso quiere decir que en esta segunda etapa de funcionamiento, tendría el avance de dos cilindros. Y luego podría ser, por ejemplo, aquí la vuelta, ¿no? Por ejemplo. Esto ya sería otra máquina, pero pensar que puedo tener movimientos simultáneos también, ¿vale? Cada una de estas letras a la misma altura me marca una etapa dentro del funcionamiento del automatismo, ¿vale? En el caso del ejemplo que había ahí, A+, B+, B-, A-, C+, D-. Así es como expresamos, o una primera manera de expresar los movimientos de la secuencia. ¿Qué actuadores intervienen? Pues en este caso tenemos, en el caso que tenemos aquí en el circuito, tenemos 3 cilindros de doble efecto, ¿vale? 3 cilindros de doble efecto. Esos serían los actuadores. Una cuestión que aquí nos podemos plantear, que es útil saber, ¿cuándo un cilindro de doble y cuándo un cilindro de simple? Los criterios, uno de los criterios que se maneja a la hora de elegir un cilindro es la carrera del cilindro. Los cilindros de doble efecto normalmente tienen una carrera, que es el recorrido máximo del cilindro, mayor que los cilindros de simple efecto. Los cilindros de simple efecto por la general son más cortos. Segundo parámetro a tener en cuenta, si el cilindro tiene que hacer fuerza en los dos sentidos. Lo dijimos cuando explicamos los cilindros. Para expulsar, por ejemplo, una pieza, muchas veces me vale con un cilindro de simple efecto, o para sujetar una pieza me vale con un cilindro de simple efecto. Si yo quiero mover una pieza en dos sentidos, voy a necesitar uno de doble. Si yo estoy, por ejemplo, conformando una pieza, pero
puede atascarse el cilindro al salir, es decir, necesito hacer fuerza para sacarlo con fuerza de esa posición de extendido, necesito uno de doble efecto también. El criterio, el segundo, sería si el cilindro hace fuerza en un sentido o en los dos. En este caso, en la máquina, utiliza 3 cilindros de doble efecto. Esos serían los actuadores. Las etapas de la secuencia, que lo que acabamos de ver, en este caso serían 6 etapas. Cada uno de los movimientos es una etapa de la secuencia. El tema de los grupos de señal, que de momento no lo vamos a utilizar, pero lo utilizaremos más adelante. Los grupos de señal consisten en dividir la secuencia de tal manera que en cada uno de esos grupos que yo voy formando, mediante esas divisiones, no se repita ninguna de las letras. Si os fijáis aquí, lo que está poniendo, con la misma secuencia que estábamos trabajando, lo divide en 3 grupos, empieza desde la izquierda. Bueno, se me ha borrado. Vamos a ver si aparece. Ahí. Empieza desde la izquierda, desde este lado, y empieza A, B. Como vuelve a salir la letra B, hace una división aquí de grupo. ¿Vale? Sigue. B, A, C, C otra vez. Como vuelve a salir la C, aquí tengo que hacer otra división de grupo. Este va a ser uno de los métodos que vamos a utilizar para evitar esas incompatibilidades de señales, ¿vale? Pero lo vamos a hacer más adelante, de momento no lo vamos a utilizar. Simplemente recordar que si me piden dividir una secuencia por grupos, se trata de izquierda a derecha, ir dividiendo la secuencia cuando una de las letras se va a repetir, de tal manera que en cada grupo no haya más de una vez la misma letra, o no haya ninguna letra repetida, ¿vale? Bueno, luego podemos hablar de lo que es la secuencia paso a paso, que se trata de poner la secuencia con los movimientos que tenemos en el cilindro, pero... A ver si puedo. Gracias por avisar. Os decía, la secuencia paso a paso, lo mismo que la secuencia con las etapas que habíamos puesto, pero indicamos el actuador que me da paso entre una etapa y otra. Es decir, qué es lo que el automatismo está accionando, qué es lo que el cilindro está accionando para darme el paso de una etapa a otra etapa. Si nos fijamos aquí, cuando está extendiéndose el cilindro A, yo voy a poner un captador al final del cilindro, que en este caso voy a llamarlo A1. Normalmente lo que voy a hacer es en los cilindros siempre a los captadores ponerles un nombre y un número que me den una idea de la posición en la que está. Si yo pongo aquí una válvula de ruleta, al principio del movimiento, esta, y este es el cilindro A esta la voy a llamar A0. Y si pongo una aquí al final, donde acciona finalmente el vástago, otra válvula de ruleta, esta la voy a llamar A porque es el cilindro A con el número 1. ¿Vale? El 1 me indica el final del movimiento, el 0 me indica el principio del movimiento. Si estoy trabajando con sensores inductivos, que es lo que me hace el programa, me las va a dibujar aquí, ¿vale? El A0 me lo dibujaría aquí y el A1 me lo dibujaría aquí al final. ¿Vale? Porque lo que supone es que está utilizando sensores inductivos que se ponen aquí en la camisa externa del cilindro, se van poniendo con una anilla, como si fuese una abrazadera, y el sensor se monta aquí, ¿vale? En el punto donde yo quiero detectar. Es un tipo de instalación un poco diferente, ¿vale? Por eso el otro día alguien se sorprendía de que el programa me pone aquí como una escala y me va poniendo así como si fuese una regla, ¿no? Y me dibuja sobre ese punto los sensores. Me pone normalmente aquí como unas rayas también. Me marca con unas rayas en color más fuerte donde están instalados aquí y tal. Vale. Bueno, quedaros con el detalle de la letra. A0, principio del movimiento cuando está plegado. A1, final del movimiento cuando está extendido. Teniendo eso en cuenta, si vamos a la secuencia, me dice que lo que me da el paso de que A se está extendiendo a que se extienda B es el A1, ¿no? Cuando el A1 llega al final, tiene que salir el cilindro B. Cuando el B llega al final, el B1, que es el que va a detectar que el cilindro llegó al final, hace que el cilindro se vuelva a plegar. Cuando se está plegando, el que me da el paso a la siguiente etapa es el B0, ¿no? Cuando se plegó del todo, el B0 está presionado y saldría el cilindro A.
Cuando la vuelva a plegarse, le da la orden de salida al cilindro C y cuando el C está plegado completamente, está extendido, perdón, completamente, le da la orden al mismo cilindro de que vuelva. ¿Vale? Ahí lo que pongo con esa flecha es el actuador que me finaliza esa etapa y me da paso a la siguiente. Y la que me iniciaría de nuevo el funcionamiento sería finalmente el C0, ¿no? Cuando el cilindro C vuelva hacia el otro lado. Eso lo puedo poner también en una tabla. Ahora ya podemos utilizar diferentes maneras de ir expresando sus movimientos, ¿no? O en esa línea de A más, B menos, o poner una tabla con las etapas y el movimiento más o menos de cada cilindro. Eso sería otra manera de expresarlo. Una que vamos a utilizar, pues esta de aquí, un diagrama de movimientos. Lo que hago es representar en esta gráfica, en el eje horizontal, represento la distancia, el avance del cilindro, perdón, aquí represento el tiempo, y en la vertical, en este eje de aquí, represento el avance del cilindro. ¿Vale? Si el cilindro está con una E, bueno, o con la D, de distancia. ¿Vale? El tiempo y la distancia. El cilindro en cuanto sale empieza a extenderse, va avanzando en el tiempo hasta que llega a la distancia de estar extendido a tope, ¿no? El más. Luego durante las otras dos etapas, como el A está extendido, representa una línea, su distancia, su avance es siempre el mismo. Cuando llega a la cuarta etapa, que es la etapa en la que pliega, represento cómo va la distancia disminuyendo, ¿no? Cómo se va plegando. Y luego finalmente me quedaría plegado. Lo mismo con los otros dos. El B saldría en la segunda etapa, volvería en la tercera y el C sale en la quinta etapa y vuelve en la sexta etapa, ¿no? Vale, esos son el diagrama de movimientos o que pone espacio-etapa aquí. ¿Vale? El espacio, la distancia de avance del cilindro en la vertical, el tiempo en la horizontal. No pretende ser una escala proporcional, simplemente se trata de ver los movimientos. Bueno, y luego tengo otro gráfico que puedo hacer, que es el de los actuadores. Si me están dando paso de aire o no me están dando paso de aire las válvulas de ruleta, ¿vale? Que lo tendríais ahí. En la primera etapa, el A0 cuando está plegado está dando paso de aire. Durante unos instantes hasta que el cilindro sale deja de dar paso de aire y vuelve a dar paso de aire cuando el cilindro A está completamente plegado. El A1, fijaros que en cambio me va a dar aire cuando llegue al final del movimiento, ¿no? El 0 es decir que no da aire y el 1 que está dando paso de aire. Fijaros que lo hace un poco antes de que el vástago llegue y ya está presionando el final de carrera. Bueno, esta es otra manera, en este caso, de expresar o de dibujar o de representar el paso de aire en los captadores que yo pongo en los finales y en los principios de cada cilindro. Vale, ¿para qué me va a servir todo esto? Pues lo vamos a ver ahora. Bueno, yo tengo ya eso y voy a intentar construir, vamos a hacerlo con un ejemplo más sencillo. Voy a intentar construir esta secuencia, por ejemplo. Vale, yo tengo dos cilindros y lo que quiero hacer es una máquina donde salga el cilindro A, salga el cilindro B, vuelva al cilindro B y vuelva al cilindro A. Esto va a ser algo muy parecido a lo que vais a tener en la práctica 8. Dos cilindros y quiero conseguir esa secuencia. Sale el primero, sale el segundo, vuelve el primero. Dibujo la secuencia y dibujo justo debajo los captadores, cómo están actuando. El paso de A más a B más me lo daría la 1, que es el que está al final del movimiento de A. B1 me da el paso de B más a B menos, es decir, cuando llega a extenderse B, ese captador que detecta la extensión máxima es la que me da el retorno. El B0 sería el que hace que A tenga que volver cuando el B se plegó completamente. Y finalmente el A0, que es la flecha que pongo de retorno, es el que me iniciaría de nuevo, me permitiría iniciar la secuencia. En este caso va a ser una condición AND o una condición simultánea de A0 con un pulsador. Es decir, cuando haya vuelto el cilindro A y yo pulse, es cuando voy a iniciar la secuencia. Va a ser una máquina cuyas secuencias se van a ejecutar de una en una. ¿Vale? Bueno, pues intentamos hacer un circuito. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues la primera aproximación que podríamos hacer sería algo como esto.
¿Vale? Esta sería una primera aproximación. Digo, vale, yo voy a poner cada uno de los dos cilindros y voy a intentar poner en cada extremo de la válvula distribuidora las señales que me tienen que dar la salida y el retorno, ¿no? Si yo me fijo, por ejemplo, en la primera, la salida del cilindro A, que es el pilotaje que yo le doy a la izquierda, lo voy a dar cuando el A0 esté plegado y cuando pulse, ¿no? Pongo las dos válvulas una detrás de otra para hacer esa función AND. Podría haber puesto una válvula de simultaneidad también, uniendo las dos. Es la otra opción. Pero bueno, la vimos en una de las primeras prácticas que también esto se puede hacer. Vale, cuando esté el cilindro A plegado, yo le doy al pulsador, el cilindro A sale. ¿Qué es lo que me hace que salga el cilindro B? La siguiente secuencia, ¿no? El B+, pues va a ser el captador A1, ¿no? El captador que está al final de A es el que le va a meter aire para que salga el cilindro B. Sigo en la secuencia, por aquí arriba. Estoy aquí. ¿Vale? Está saliendo el cilindro B. ¿Cuándo vuelve el cilindro B? Cuando ese mismo cilindro está extendido del todo, ¿no? Cuando llega al final. Entonces aquí pongo el B1 como señal de pilotaje por la derecha, que es la que me va a hacer que el cilindro B se pliegue. ¿Vale? Y finalmente el cilindro A, ¿qué es lo que hace que se pliegue? Pues la señal del B0, ¿no? Cuando el B se plegó, el B0 es el que me va a dar el aire de pilotaje por este lado para que el cilindro pueda plegar. Fijaros que siempre por la izquierda es lo que hago que el cilindro se extienda o que el cilindro salga, y por la derecha es lo que hace que el cilindro retroceda o entre, ¿no? Como queráis llamarlo. Vale, en todos los cilindros, si los dibujamos tal como los estamos dibujando, hacia la derecha, lo que es el vástago del cilindro, siempre se cumple eso. Por la izquierda la señal es la de salida y por la derecha la señal es la de entrada. Yo lo que he hecho entonces ha sido situar los captadores en cada una de esas posiciones, en cada uno de los pilotajes, para seguir las órdenes que me está indicando la secuencia que está arriba. Vale. ¿Se soluciona así? Casi sí. Aquí tenemos un problema, que ya os lo estaba mostrando aquí antes en el letrero, ¿no? Tengo un problema que va a ser que tengo señales incompatibles. Y lo vemos muy bien en el primer cilindro. Tal como está dibujado, fijaros que yo tengo, cuando la instalación está completamente plegada, yo tengo la A0 que está activada y la B0 también está activada, ¿no? Las dos. Es decir, en cuanto yo pulse, voy a estar metiendo aire por aquí, pero estoy metiendo aire también por el otro lado, porque el cilindro B está plegado. Si está plegado, está presionando el B0 y me está metiendo aire por los dos lados. ¿Cuál es el problema? Pues que el cilindro no va a salir. Mira, si lo vemos, se ve mucho mejor aquí, ¿no? En el FluidSync. Yo tengo el mismo esquema. Yo meto... Fijaros que por la izquierda lo tengo en azul oscuro, estoy metiendo aire ya por el B0. Si yo pulso la válvula 1.3, que es el pulsador, el cilindro ni se entera porque le estoy metiendo a la válvula 1.1, que es la que gobierna ese cilindro, aire por izquierda y por derecha, con lo cual no se mueve. Es decir, tengo una incompatibilidad, dos señales de aire de pilotaje a la misma válvula simultáneas, lo cual hace que no se pueda mover, que no pueda dar la orden. Vale, ese es el problema al que nos enfrentamos, o el primer problema en el que nos enfrentamos cuando intentamos solucionarlo de esa manera. ¿Vale? Fijaros en un detalle, que el KDSIMU, y es lo que solemos hacer en neumática, es representar las válvulas en la posición que tienen en reposo, pero en la máquina. Es decir, no el reposo que utilizamos en electricidad, que es tal cual saco de la caja, ¿no? Tal cual está en completo reposo el componente, sino la situación de reposo dentro de la máquina en la que está instalada. La situación de reposo del A0 y del B0 es estar accionadas. Entonces la represento de esa manera. La represento metiendo el aire por la posición de la izquierda y donde tengo el símbolo del rodillo, del accionamiento, le pongo esa especie de perfil que me indica que está presionado, ¿no? Eso es como se representa habitualmente en mecánica una superficie, que no la represento completamente. Pongo la línea de la superficie y la rayo, ¿no? Le pongo un rayado sobre ella.
¿vale? Que es lo que me hace el K-decimu. Fijaros que el K-decimu exactamente hace eso mismo, ¿no? Me representa las válvulas activadas, ¿no? De esa manera. Vale. Yo cuando la meto en el esquema la meto normal, con la posición de reposo a la derecha, pero en cuanto la asocio con la etiqueta del acero, ya me lo dibuja así. Bueno, soluciones. Pues la solución va a ser utilizar válvulas con rodillo escamoteable. Las válvulas, una primera solución, hay más. Vamos a ver que lo puedo hacer con rodillos escamoteables, lo puedo hacer con anuladores de señal, mediante un temporizador o mediante una válvula detectora de presión. Son dos maneras dentro de esa segunda opción. O puedo utilizar métodos de diseño sistemáticos, como las memorias paso a paso, las memorias en cascada, para solucionar ese problema. En este caso, el más sencillo, los rodillos escamoteables. ¿En qué consiste el método? Bueno, para evitar la incompatibilidad de señales, yo voy a utilizar unas válvulas como las que tenéis ahí en el taller, que lo que tienen es un rodillo de esta forma. Aquí tienen la parte, bueno, aquí tienen la parte que actúa realmente sobre la válvula, aquí tienen una pequeña rótula y el rodillo está aquí en esa rótula. Vale, de tal manera que este rodillo escamoteable actúa solo hacia la derecha, actúa cuando yo empujo en ese sentido. Este, aunque empuje, no puede pasar de esta posición y lo que hace el conjunto es plegar, ¿no? Y me da el accionamiento. Mientras que si yo lo acciono en el sentido contrario, de derecha a izquierda, es decir, si empujo en este sentido que ponemos en color rojo, lo que hace la parte del escamoteable, esta parte de aquí, es plegarse y se queda en esta posición. Con lo cual, el accionamiento no se mueve, no se acciona. Es decir, hacia un lado el rodillo se pliega y hacia el otro lado es en el sentido en el que acciona. En este caso, este que tiene una pinta pues como los que tenemos arriba en los paneles, se accionaría de izquierda a derecha, tal como está dibujado. Mientras que de derecha a izquierda no se accionaría, no me daría señal. Es decir, los rodillos escamoteables son direccionales, actúan solo en un sentido del cilindro, no en los dos. Vale. Bueno, si además de actuar en un sentido del cilindro, yo en vez de instalarlo al final, lo instalo un poco antes del final, voy a hacer además que en la posición final del cilindro yo no tenga señal. Digo final del cilindro, digo el principio, me da igual. Vale, esa es la técnica que utilizamos. Rodillos escamoteables más instalación fuera del final del recorrido, fuera del final, de tal manera que consigo que cuando el cilindro esté plegado o extendido no me esté dando sobre ese captador, no me esté dando señal de aire. Vale, esa es la primera técnica que podemos utilizar para evitar esas incompatibilidades. En los paneles de arriba tengo en cada uno de los dos cilindros un rodillo escamoteable, que están puestos precisamente para poder jugar con esto, ¿no? Y hacer instalaciones donde mediante rodillos escamoteables yo pueda anular las señales. Bueno, teniendo en cuenta eso, yo me iría a una solución pues como esta que tenemos aquí, esta otra. Esta sería la solución, digamos, buena. No, esta no, que es la misma, sino esta. Vale. Ahora tengo rodillos escamoteables. Fijaros que lo que he hecho, si yo voy a la etiqueta del cilindro, aquí en la parte de los cilindros, a la derecha del todo, la pestaña que pone etiquetas o labels, si estáis con la versión en inglés, es donde yo ponía recordar las etiquetas. Fijaros que ahora en vez de ponerlo hasta el 100 del recorrido, la 1, lo he puesto entre el 96 y el 98. Vale, entre el 96 y el 98. De tal manera que los dos últimos milímetros del recorrido, el final de carrera o en la válvula de rodillo ya libra, ya no está accionada. Este sería el del final. Y en el B tengo la del principio, ¿no? El B0 lo hago escamoteable también.
Fijaros que lo he instalado en vez de entre 0 y 2 milímetros, pues lo instalo entre 2 y 4 para que al principio libre. Los milímetros y la distancia ya depende de la instalación real, de qué distancia yo necesite para librar ese final de carrera. Vale. A veces es una distancia de milímetros muy sutil. Arriba se ve en algún tablero donde alguno de los dos está desajustado que queda trabado por una cuestión de 1 o 2 milímetros arriba o abajo. Ahora fijaros cómo la instalación funciona. Ahora ya no tengo señal porque el V0 es escamoteable. He quitado la incompatibilidad del primer cilindro. El A1 va a ser escamoteable, por tanto va a poder estar extendido sin dar señal al cilindro B. Solo va a dar cuando se extienda, ¿no? El momento que me interesa. Yo pulso aquí, sale el cilindro A, sale el B y vuelve el A, ¿no? Que sería la secuencia. Bueno, se ve un poco rápido porque como no lo he regulado, pues va a toda prisa, ¿no? Ahora la secuencia sí que puede tener lugar. Y la pregunta del millón, vale, ¿por qué sabes tú que el B0 tiene que ser escamoteable y el A1 tiene que ser escamoteable? Bueno, pues lo sé por lo siguiente. Bueno, se puede saber pensando un poco en el problema, huevo, ¿no? Que es la solución habitual. O se puede hacer de una manera un poco más analítica. ¿Vale? Yo en principio podría pensar que ya estoy viendo una incompatibilidad. Pues yo lo que voy a hacer, si quiero que al pulsar el pulsador me salga, voy a hacer escamoteable el que tengo a la derecha, ¿no? Que es el que me está fastidiando. Entonces el B0 ya lo haría. Y luego si sigo pensando en la secuencia digo, vale, pero como el A sale antes que el B, el A1 va a estar extendido antes y es el que me va a hacer la puñeta, ¿no? Cuando yo quiera hacer que el cilindro B vuelva. Entonces haría también el A escamoteable. Eso sería, pues pensando en la secuencia y de una manera a huevo, intentando razonar o como queráis llamarlo. Pero bueno, hay una manera de hacerlo sistemático para que no se me olvide ninguno, ¿vale? Para asegurarme de que efectivamente estoy poniendo los escamoteables que tengo que hacer. La manera es hacer ese diagrama de movimientos de los cilindros y de los captadores, y ahí voy a ver la incompatibilidad muy clara. El diagrama lo voy a hacer como si ninguno fuese escamoteable, y entonces voy a ver en el diagrama esa coincidencia de señales, ¿vale? Por ejemplo, hacemos el primero. El movimiento del cilindro A sería salida del cilindro A, ¿vale? Y aquí el B todavía en esa etapa está plegado. Después de salir el cilindro A, sale el cilindro B. El cilindro B volvería, sigue extendido el cilindro A. Y cuando el cilindro B vuelve es cuando pliega el cilindro A, ¿vale? Eso sería la representación de los movimientos del cilindro. A más, que es esta parte de aquí. B más, que es esta parte de aquí. B menos, que es esta parte de aquí, y A menos, que es esta parte de aquí, ¿no? Las 4 etapas que tenemos en ese funcionamiento. Bueno, con esas 4 etapas, yo lo que hago en el diagrama de abajo es representar las señales de los captadores y agrupo los del cilindro A y los del cilindro B. ¿Cuáles son los que afectan al cilindro A? Habíamos puesto en el esquema que era el A0 y el B0, ¿no? Pues represento conjuntamente la señal del A0 y el B0. En este caso la señal de A0 y del pulsador. La de A0 y del pulsador. Debajo represento las dos señales del cilindro B. La del A1 y la del B1, ¿no? Que son los dos que me dan salida y entrada, respectivamente el A1 y el B1, al cilindro B. Bueno, si no fuesen escamoteables, ¿cómo serían estas señales? Bueno, la señal del cilindro A estaría aquí, hasta poco después de salir yo tendría aquí señal, ¿no? Vamos a suponer que solo tengo señal cuando pulso, pues como tengo señal al principio y pulso a la vez, pues la señal la tengo aquí. Y esta señal, como supongo que no vuelvo a pulsar, ya no la voy a tener más. Pondría hasta el final la señal A0. Señal de A0 a la vez que pulso. La señal del B0. Bueno, el B0 estaría dando señal todo el rato, ¿no? ¿Hasta cuándo? Hasta aquí que el cilindro B sale, hasta este punto de aquí que el cilindro B empieza a salir. Ahí ya dejaría de dar señal el B0. Estaría ya sin señal ¿hasta cuándo? Hasta más o menos por aquí, poco antes de finalizar el recorrido del B. Es decir, aquí volvería poco antes de acabar esa etapa, me volvería a dar señal de aire y ya si no vuelvo a hacer otra secuencia quedaría en ese estado.
Hago lo mismo con el otro cilindro, con el cilindro B. La señal de A1. La señal de A1 está 0, ¿no? Porque el cilindro está plegado. ¿Cuándo tengo señal en A1? Más o menos por aquí, ¿no? Cuando la A está casi extendido completamente. Poco antes de que llegue a esa transición de etapa, ahí tengo señal. Y mientras el cilindro A esté extendido, ese captador me está dando paso de aire continuamente. Cuando el cilindro A vuelve, que es aquí, dejo de tener señal en el A1. Ese sería el captador que está al final. Y ya, si no vuelvo a hacer ninguna otra secuencia, hasta el final me iría sin señal en A1. El B1, pues el B1 lo mismo con el B. El B, como solo está extendido entre la etapa 2 y la etapa 3, pues simplemente me va a dar un pulso de señal aquí. Mientras el B esté al final, que va a ser durante muy poco tiempo. Como automáticamente lo hago volver, el tiempo que va a gastar el cilindro en esa posición es muy poco. Bueno, pues aquí tenemos la incompatibilidad a la vista. ¿Dónde la veo yo? Bueno, estas dos señales son del cilindro A, ¿no? Y estas otras dos son del cilindro B. Cuando me coincidan A1 las dos, es que tengo una incompatibilidad. Si estoy dando aire por izquierda y por derecha, estas dos señales van a estar a 1. Bueno, fijaros cuando salgo la primera incompatibilidad, está claro dónde está. La tengo aquí. Aquí está la primera incompatibilidad. Yo quiero dar señal con el pulsador y con A0, pero tengo el B0 dándome señal. ¿Qué es lo que hago entonces? Pues hago escamoteable el cilindro que estaba con anterioridad. Es decir, como el que está con anterioridad es el B, este lo hago escamoteable. El B0 tiene que ser escamoteable. Uno de esos dos lo tiene que ser. ¿Cuál? Pues el que está con anterioridad siempre, el que tiene la señal en primer lugar. Fijaros que cuando vuelve A, el B ya volvió antes, ¿no? Por eso es el que hago escamoteable. La señal que está previamente es la que a mí me interesa siempre hacer escamoteable. En el cilindro B, cuando yo quiero que el cilindro B vuelva, que tengo este pulso de aquí, fijaros que yo tengo aquí señal simultánea en los dos. En esta parte vuelvo a tener señal simultánea en los dos. ¿Qué señal es la que llega primero? ¿Cuál es la que está previamente? En este caso la 1, ¿no? Es la señal que está previamente. Por eso la 1 lo tengo que hacer escamoteable. De tal manera que cuando yo tenga la señal del B1, esta señal ya no esté ahí. Esa señal ya no esté ahí. ¿Cómo serían las señales una vez que yo pongo los cilindros de tipo escamoteable? Pues las señales van a ser algo así. Si tenemos aquí algún otro color. A ver si se ve en amarillo. La señal del B0, si es escamoteable, sería una señal que la tendría solamente aquí. Aquí tendría un pequeño pulso. Esa sería la señal que yo tendría en el B. Mientras que la señal que tendría en el A tendría una pequeña señal aquí, justo antes del final del movimiento. De tal manera que cuando llega el B1 ya no tengo la señal del escamoteable a 0, ¿no? Vale, el análisis realmente se hace con las señales antes de hacer los escamoteables, con las señales que tendría si los cilindros fuesen normales, ¿vale? Y estuviesen instalados de manera normal. Es la manera de detectar dónde tengo el problema. Llegado a la conclusión de que el B0 es escamoteable y el 1 tiene que ser escamoteable también, es cuando ya construyo el cilindro, el circuito con los cilindros y las válvulas de ruleta correctas. En este caso, con el B0 escamoteable que habíamos dicho y el A1 escamoteable que habíamos dicho. Siempre hago escamoteable una de las señales en las válvulas que tengan incompatibilidad y siempre la señal que está con anterioridad. ¿Vale? La señal contraria al punto donde tengo la incompatibilidad. O la señal opuesta o la que está en el otro lado de la válvula. Se puede decir de muchas maneras. Bueno, este es el método, el primero que hay para poder hacer circuitos con varios cilindros y utilizar el método de los rodillos escamoteables, conseguir que no haya incompatibilidades y que funcionen realizando la secuencia perfectamente. Es la primera forma que tenemos. Vale, es la que vamos a utilizar en la práctica 8. En las prácticas donde hagamos esto, pues hay que hacer siempre una ficha donde hay que hacer esto mismo que hice yo aquí. Esto mismo hay que poner la secuencia con los captadores, dibujar sobre el diagrama que ya se os da la secuencia
con sus movimientos y dibujar las señales de los captadores también. Antes de hacerlos incompatibles, para ver la incompatibilidad. También tendré que analizar qué tipo de cilindro tengo que utilizar. En los tableros tengo uno de simple efecto y uno de doble efecto. Si la máquina, tengo una parte de la máquina que hace una sujeción, la sujeción normalmente se hace con la de simple. Y lo que es el mecanizado, el conformado, la tarea realmente que hace la máquina, que necesita de fuerza, esa la hago con el de doble. ¿Vale? El de simple normalmente para sujetar, para expulsar piezas. El de doble para realizar el trabajo duro dentro de la secuencia, ¿no? Lo que necesita de fuerza. Bueno, preguntas, dudas. Vamos a hacer otro ejemplo para ver. ¿Cómo te lo hacemos? ¿Con uno de cada? Uno de cada, sí. El tablero de arriba, de hecho, ya lo tenéis dispuesto de tal manera que vais a tener que utilizar uno determinado. La fusión igual. Sí, sí. Os voy a enseñar cómo se pone en el FluidSync para que veáis cómo se hace. Yo entro dentro de la válvula y a la hora de escoger aquí a la hora de escoger los captadores, donde pone mecánico, el que tiene la flecha para la izquierda, este de aquí, es el que sitúo en el principio del movimiento, porque en el FluidSync los cilindros me los pone que se mueven hacia la derecha. Entonces, el que tiene la flecha hacia la izquierda es el que actúa cuando el cilindro se pliega, es el que actúa en la posición 0 del cilindro. ¿Vale? Si este va a estar en el A0, por ejemplo, en el B0, escogería este de aquí. En el A1 que está al final del movimiento, cojo el que tiene la flecha en sentido contrario. Fijaros que pone la flecha mirando hacia la derecha. El cilindro se mueve hacia la derecha, cuando llega al final del todo a la derecha es cuando acciona el cilindro. ¿Vale? La flecha os indica el movimiento, el sentido del movimiento en el cual el cilindro actúa. Cuando el cilindro se mueve a la derecha es cuando actúa en la válvula de ruleta del final. Cuando el cilindro se mueve hacia la izquierda es cuando actúa sobre el final de carrera del principio del movimiento. Y luego, acordaros, para asociar con las etiquetas, en el cilindro yo lo que pondría sería pincho encima del cilindro, me voy a donde pone etiquetas, la pestaña de la derecha, y yo las etiquetas hago que quede pues un poco antes del final del movimiento, ¿no? Si es el A1, en vez de ponerlo de entre 98 y 100, pues puse, por ejemplo, 96, 58. Eso pueden ser 2 milímetros de diferencia, pueden ser 4, pueden ser 3. Aquí, como estamos simulando, realmente nos da igual. Con que esté cerca del final me vale. Y lo importante es que no llegue a 100, ¿no? Para que libre. Porque si no me quedaría activado en el final del movimiento igual. No basta con que sea escamoteable, sino que además tengo que instalarlo ligeramente separado del final. Y para el otro, pues la misma operación, ¿no? Para el B, si me voy a las etiquetas del cilindro, fijaros que ya me lo dibuja con la flecha, ¿no? En la escala. Yo lo he puesto entre 2 y 4. Como es el B0, pues entre 2 y 4. De esa manera os va a funcionar en el simulador perfecto. En los tableros de arriba ya los tenéis separados, ya están instalados de tal manera que cumple con eso. Bueno, os paso la ficha de la práctica. Cogéis una y la pasáis, es solo una hoja, y la vais pasando. ¿Vale? Y la cogéis. Os enseño ahora aquí lo que hay que hacer. Damos un vistazo a la ficha. Dime. Bueno, la tenéis publicada ya aquí en el Classroom. De todas maneras, yo la debo de tener sacada por aquí.
Bueno, lo que os pide es hacer esto. Mirar, atender un momentín aquí, ir pasando las hojas, pero atender mientras aquí. Se quiere automatizar mediante neumática o semiautomatizar, porque es una automatización muy pequeña, ¿no? Remachado de piezas en una prensa semiautomática. Las piezas y los remaches son colocados manualmente en la máquina. Después del remachado, la evacuación de las piezas debe de ser manual, es decir, hay un operario que a mano saca la pieza. La parte automática se compone de un cilindro de sujeción A, que ya os digo que tiene que ser el de simple efecto, tiene que ser el de sujeción, y el cilindro de remachar, que es el B, que va a ser el de doble efecto. Después de accionar el pulsador, el dispositivo debe realizar un ciclo y luego pararse en la posición inicial. Se utilizará el método de los rodillos escamoteables. La máquina, me pone aquí un pequeño dibujo, sería este de aquí. Vale, tengo un cilindro A, que es el que sujeta, y un cilindro B, que es el que remacha. El cilindro A lo que hace es aplastar la pieza hacia abajo de tal manera que queda sujeta, y el cilindro B, que es el que está aquí en la vertical, pega un golpe y remacha. Pregunta del millón: ¿dónde tengo que poner los reguladores de velocidad? Bueno, yo te voy a decir dónde no lo tienes que poner. Si yo quiero que el cilindro B remache la pieza, en el avance del cilindro no le pongáis una regulación de velocidad, porque el remachado puedo hacerlo y me interesa hacerlo con cierta fuerza, con cierta velocidad. Vale, entonces ahí no sería necesario regular el movimiento. ¿Que quiero regular la vuelta del cilindro B? Vale, lo puedo regular sin problema. El cilindro A, ¿tengo que regularlo? Bueno, el cilindro A sí que puedo regularlo en los dos sentidos, si quiero. Vale, podría regularlo, desde luego sería interesante regularlo en el avance. ¿Por qué? Pues porque si yo quiero sujetar la pieza, lo que no quiero es darle un golpe, ¿no? Porque la puedo abollar o puedo hacer que se mueva. Si yo le doy muy fuerte al cilindro cuando la sujeto, puedo hacer que la pieza se mueva respecto a la posición. Entonces, el avance del cilindro A me interesa que esté regulado. La vuelta no es necesaria. Es además uno de simple, con retorno por muelle. La vuelta no es necesaria regularla. Resumiendo, puedo regular el avance del cilindro A y puedo regular el retorno del cilindro B. Son los dos reguladores que podría poner ahí. El del A es imprescindible, ¿eh? El del B, pues bueno, si quiero ponerlo, lo pongo, y si no, no, me da igual. Si lo pongo, va a ayudar en el tablero a poder visualizarse mejor el funcionamiento. Vale, aunque solo sea por eso, pues sería interesante ponerlo. Que si no, la secuencia la realiza tan rápido los cilindros que es imposible casi verla. ¿Qué secuencia tengo aquí? Pues sorprendentemente la misma que os había representado yo, ¿no? La secuencia paso a paso que voy a tener aquí va a ser A más, B menos, A menos. ¿Vale? Aquí pondría la secuencia, aquí escribiría los actuadores que intervienen, las etapas, que son 4, y los grupos. Bueno, lo de los grupos no hace falta que lo pongáis porque aquí no interviene. Los grupos de señal que tendría serían 2, ¿no? Si yo divido en grupos, para que no se repitan las letras, haría una división justo a la mitad. Aquí daría el diagrama, exactamente igual que el que hice yo. Esta hoja la tenéis que hacer una foto y subirla al Classroom, ¿vale? Esto es la parte de la ficha. Aquí, si alguien quiere hacer el esquema a mano, con regla, curioso, muy limpio, lo puede hacer a mano y subirlo también. Yo os recomiendo que lo hagáis con el FluidSync, que queda bastante mejor. Y bueno, lo estamos viendo para poder utilizarlo, ¿no? Si lo hacéis con el FluidSync, como siempre el esquema, que aparezca vuestro nombre, apellido y número en el esquema, no hace falta que tenga cajetín y lo subís como PDF o como imagen. Cualquiera de los dos formatos me vale. Prefiero como PDF, pero como imagen también vale. Pero que aparezca vuestro nombre. Y luego aquí en relación de componentes hay que escribir lo que se utilizó. Un cilindro de simple efecto. Para esto tenéis que mirar la hoja que tenéis en el panel de prácticas, arriba en los tableros, y lo que habéis utilizado. Qué válvulas, qué cilindros, y el número de conexiones, el número de tubos, ¿vale? Que habéis empleado. El número de tubos.
Vale, esto también de abajo le hacéis una foto y lo subís también. Y el esquema, bien en la ficha o bien con el FluidSync también se puede hacer. Vale, ese es el trabajo que tenemos para mañana, aparte de que cada uno lo que tenga atrasado. Mañana puede darse la circunstancia de que yo no esté, ¿vale? Igual estoy, pero probablemente a lo mejor en la primera hora no estoy. Entonces no pasa nada. Cogéis cada uno el trabajo que tiene que hacer, habrá otro profesor para pasar lista y estar ahí con vosotros. Cogéis la ficha que os corresponde, hacéis el trabajo que os corresponde, grabáis un vídeo con el funcionamiento y lo subís al Classroom, ¿vale? A la práctica correspondiente. Yo cuando vaya a corregir la práctica, miro el vídeo que efectivamente funciona y valoramos el funcionamiento así, ¿vale? El vídeo, a ser posible que estéis hablando vosotros, no hace falta que salga vuestra imagen, pero sí vuestra voz y me lo contáis, ¿vale? ¿De acuerdo? Si yo llego a mitad de sesión, pues seguimos trabajando de manera normal y sin más. No os piréis porque es interesante hacer las prácticas estas. Sé que no tenemos mucho tiempo. Este año además ha coincidido un par de miércoles por ahí que ha habido fiesta y no nos hace ningún favor.